Y bueno, acá otra vez con el mismo reclamo continuamente que venimos ejerciendo desde el año 2014. Eso es algo que quiero también aclarar porque tuve algunos cuestionamientos al respecto. Y la verdad que dimos positivo en el reclamo, en la medida cautelar en el 2015. Han modificado la ordenanza que calcula el boleto, pero simplemente la modificación lo único que hizo fue actualizar el nombre de los índices. Por lo tanto, se toman índices hoy, se siguen tomando índices que no tienen relación alguna con el servicio del boleto del boleto urbano, con el servicio de transporte público, perdón, que no hacen al valor del boleto. ¿Cómo podemos explicar esta cuestión? Y después vamos a entrar un poco en lo técnico del amparo. Con relación específicamente a la fórmula de cálculo, cualquier cálculo para calcular una tarifa del servicio de transporte público que no contemple la cantidad de usuarios ni los kilómetros recorridos, no es una fórmula que refleje el costo real del servicio. Por lo tanto, si la empresa alega que con la fórmula sale 23 pesos, alega una fórmula que no, o sea, alega un valor que no tiene nada que ver con el servicio. No sé si me explico. Entonces, si la empresa quería 23 y exigió 17 y acordaron en 15, significa que puede funcionar. Digamos, lo que hay que modificar es la ordenanza. Por primera vez esta medida cautelar le hemos corrido traslado al Consejo Deliberante porque el amparo, que se encontraba frenado por un acuerdo entre la asesoría letrada del municipio y yo, quien les habla como representante de los usuarios, que ya estamos rondando, estamos cerca de las 1000 firmas, y la verdad que cuanto más firmas tengamos, mejor va a ser. 1000 firmas, cercanos a las 1000 firmas, avalan esta presentación. Sí, en presentaciones anteriores ¿Correcto también, lo que estoy diciendo? Sí, exactamente. Faltan un poco para las 1000 firmas, digamos, estaremos en 700, 600, casi 700 firmas. Cuanto más gente firme, más fuerza tiene el reclamo, digamos, eso es algo lógico, ¿no es cierto? Es algo lógico. El reclamo, el adherirse al amparo lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga domicilio en Paso de los Libres, porque no necesariamente tiene que tener la constancia de que pagó un boleto. Después hay otras cuestiones muy irregulares con relaciones, es una concesión de hecho, por ejemplo, toda la gente que le cobraron 15 pesos ayer a la mañana y después al mediodía ya le empezaron a cobrar 11 pesos, no puede hacer el reclamo para pedir la devolución de los 4 pesos de más que le cobraron, porque el boleto no tiene fecha, no tiene horario, no tiene valor, no tiene expreso el valor, no tiene expreso la unidad, que son cuestiones que la reglamentación del Ministerio de Transporte ha establecido como obligatorias. Pero como no le puede exigir porque tampoco está noticiada de que existe una concesión. Digamos, sí hay un permiso que se ha prorrogado y es por el cual se detenta el servicio por parte de estas dos empresas que tienen el mismo dueño. Nadie acá está en contra de eso, ni nada por el estilo, ni tampoco se está cuestionando, digamos, el servicio en sí, digamos. Lo que estamos cuestionando simplemente es que esto debe hacerse desde el año 2007, hasta acá, hace más de 10 años, que se ha incorporado mecanismos para asegurar los derechos de los consumidores y usuarios. Y ese derecho de los consumidores y usuarios tiene raigambre constitucional. Por lo tanto, una ordenanza o una resolución del Poder Ejecutivo debe adecuarse a la normativa provincial, a la Constitución provincial y a la Constitución nacional. Es muy simple, es muy sencillo, una Constitución cabe en un bolsillo, es cuestión de leerla y como funcionarios, digamos, o como concejales, deben discutir normas y deben sancionar normas que estén en armonía y en coincidencia
con la normativa provincial y la normativa constitucional. Hasta que eso no suceda, estos amparos siempre van a tener lugar y siempre van a dar lugar a las medidas cautelares, por la sencilla razón de que los mecanismos por los cuales se establece la suba son inconstitucionales, y es algo que el Consejo Deliberante va a tener que discutir ahora, porque fueron advertidos, se ha hablado, se ha planteado en su momento, se ha tenido reunión con un sector de los concejales oportunamente, los cuales votaron unánimemente por la suba y por una fórmula que no refleja el costo del servicio. No podemos siquiera tomar como referencia el valor que arroja esa fórmula, porque no tiene relación con el costo. Digamos, una fórmula que no contempla la cantidad de usuarios, que no contempla la cantidad de kilómetros recorridos, que no contempla los servicios que se deben hacerle a las unidades, que no contempla la cantidad de unidades que se tiene, que no contempla los cambios de las cubiertas de los colectivos, que salen fortuna. Si no contemplamos nada de eso, y estamos hablando de el valor de los consumibles y un precio del gasoil, el precio del gasoil subsidiado no está contemplado tampoco en la fórmula actual. Entonces, no contemplamos la suba de las paritarias o la suba de los salarios de la gente, que es la que usa realmente el colectivo. Ahí va a apuntar, porque la vez anterior, cuando charlamos sobre el mismo tema, exacto, aumento de colectivo, había menos desfasaje, me da la sensación, entre el salario real de quienes utilizamos, porque si no lo utilizo yo personalmente, lo utiliza mi familia. Es decir, el desfasaje hoy es superior a aquella vez, porque creo que hablábamos de un aumento de 2 pesos, creo que fue en aquel momento, de 9 a 11, y hoy hablamos de 4 pesos por boleto en el aumento. Bueno. Y no es esa la realidad de aumento en la gente que más utiliza el servicio. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. La realidad de números, digamos. El sueldo, tanto de los empleados de comercio como de los empleados municipales, los mismos municipales, o los choferes, ronda entre un 12 y un 25%, en el mejor de los casos. Los bancarios creo que cerraron un 25% y ayer hicieron paro. Las madres, los padres, los hermanos que suben a los colectivos a llevar a los chicos a la escuela. Bueno, el aumento de la tarifa es de un 67%, ¿no? Porque arrancamos en 7 pesos y estamos hablando de 15 pesos. Digamos, arrancamos 9 pesos, perdón, y estamos hablando de 15 pesos. Entonces, en un año, un aumento de un servicio público de 67% es descabellado. Y es sideral el aumento. La gente no tuvo ese aumento en el bolsillo, no tuvo ese aumento en el sueldo. De por sí todos los consumibles subieron también, es cierto. Ha subido la nafta, ha subido el gasoil, sí, es cierto. Estamos en un contexto de crisis, es cierto. Y también todo eso ha aumentado en un desfasaje enorme. Yo creo que sea el combustible, sea los... El cuestionamiento del amparo es puntualmente la audiencia pública, ¿no? La audiencia pública como herramienta constitucional para ejercer el control por parte de los consumidores y usuarios de los servicios públicos y de las licitaciones públicas y de los actos de gobierno. Para redondear un poco, digamos, la cuestión es que el planteo, si viene por la audiencia pública y subyace también en sendas presentaciones posteriores la cuestión relacionada con la fórmula de cálculo, se ha cuestionado la ordenanza, por lo tanto el Consejo Deliberante va a tener que tratar, hemos notificado por primera vez en el expediente, porque ¿por qué la vez pasada no fue notificado de la medida cautelar el Consejo Deliberante? Porque se atacó conjuntamente la ordenanza con la resolución del Ejecutivo y se le corrió traslado al Ejecutivo por la resolución. Y se cuestionó la ordenanza. Ahora, como no había resolución y era una noticia, que es otro punto que yo quiero hacer hincapié, Paso de los Libres tiene una oficina de boletín oficial donde figura el boletín oficial y donde
cualquiera que se acerca puede ir y mirar ahí, pero no hay publicación, puede mirar siempre y cuando te dejen entrar, si no te piden que vos presentes una nota para que te dejen ver o expedir una copia de la resolución o de la ordenanza que sea. Esto ha dejado de ser así, se ha dejado la publicación efectiva en papel del boletín oficial que existió en algún momento, y hoy con los mecanismos y con la informática y con lo novedoso de la tecnología, con internet, todas las ordenanzas en los municipios, como no hay que ir muy lejos, Santo Tomé, Goya, digamos, o Corrientes mismo, tienen una página donde la página del municipio existe y está muy linda, está hermosa, pero la normativa de municipal no está. Una resolución que se dicta no se puede atacar porque resulta que es casi un misterio, digamos, hay que pedirla por nota y esperar la buena voluntad de que te entreguen una copia. Entonces, eso es así, es así ahora y fue así antes los gobiernos anteriores. Quiero aclarar que no es una cuestión de color político. Acá estamos hablando de derechos constitucionales fundamentales, que son... Porque esta misma charla la tuvimos con la gestión anterior, cuando estaba la gestión anterior. Exactamente, y el amparo se lo venimos planteando con consumidores y usuarios desde el año 2014-2015. Entonces tampoco se puede acá alegar que hay una cuestión de amiguismo o enemistad política. No, acá la cuestión es de derecho y es de democracia, y hay garantías constitucionales y principios constitucionales que deben ser respetados, y sobre todo cuando el ejercicio de estos derechos o hacer efectivo estos derechos se tiene la responsabilidad desde el Estado, que se puedan hacer efectivos. ¿Me permite, doctor? Sí, cómo no. Dice aquí sobre el final de la presentación, es preciso, creo que dice, merituar asimismo que los usuarios de servicios públicos gozan de protección constitucional, artículo 42, por cuya vigencia en la realidad deben preocuparse los jueces, en tanto son también autoridades que proveerán la protección de los derechos de los usuarios, que por ello, jurisprudencia citada y disposiciones del artículo 230, resuelvo, punto 1, hacer lugar a la presente medida cautelar de no innovar, suspendiéndose el aumento de la tarifa de transporte urbano hasta tanto se realice la audiencia celebrada con las partes en los autos principales en fecha 12 de noviembre de 2018, previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante para responder por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber solicitado la medida sin justa causa y derecho. Punto 2, notifíquese con habilitación de días y horas a cuyo efecto líbrense los oficios pertinentes al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paso de los Libres y al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Paso de los Libres, concediéndose facultados de diligenciamiento al doctor Julio César Leguiza. El punto 3 es de forma, firma la doctora Rosa Beatriz Batalla, subrogante, Juzgado Civil Comercial Administrativo Paso de los Libres. ¿Sí? Tomé esta parte porque creo que es extenso, pero me pareció interesante hacer mención la parte de la protección constitucional. Claro, por eso, digamos, a mí me hace ruido, digamos, inclusive en el 2015, cuando la doctora Espinosa era la presidente del Consejo Deliberantes, que debe estar en el archivo seguramente, digamos, cuando fue planteada la cuestión y se reformó la fórmula, la famosa fórmula polinómica, yo he escuchado decir algo que me quedó grabado porque la verdad que me pareció tremendo lo que dijo, que dice, Paso de los Libres no está adherida a la ley de audiencias públicas, como si fuéramos un municipio confederado aparte que no tiene nada que ver con la provincia, digamos. Cuando hablamos de adhesión o no, digamos, a la normativa nacional desde la provincia, es porque las provincias son preexistentes a la nación. En el caso de los municipios con las provincias,
no son preexistentes, no tenemos que adherirnos a una ley provincial, tenemos que cumplir una ley provincial, tenemos que cumplir la Constitución provincial. Resulta que hay normas, la norma es constitucional a nivel provincial y acá en Libre es que tenemos otra constitución, usamos la Constitución de Uruguayana. No, no es así, no es así, y eso vamos a seguir reclamando por los derechos, porque la batalla democrática es desde las ideas, desde los derechos. Acá no hay una conmoción pública, y eso me parece que hace parte de la madurez también a la hora del reclamo. Si existen los mecanismos legales y judiciales para reclamar, hay que usarlos y reclamar, porque no podemos perder la esperanza ni la fe en las instituciones democráticas a las cuales pertenecemos y nos debemos, digamos. No podemos usar la fuerza para un reclamo, no podemos afectar otros derechos por el simple hecho de hacer un reclamo, que bien podemos hacerlo por la vía judicial. Por eso, haciendo el reclamo por la vía judicial, creo que estamos llegando a buen puerto, y llegó la hora de hacer, digamos, una autocrítica a los efectos de modificar sobre todo esta estructura del servicio público de transporte, porque la reforma debe ser integral. No es lo mismo, no puede pagar el mismo pasaje una persona que hace 10 kilómetros que otra que hace 30. Creo que eso es algo que también se tiene que tener en consideración, que son un montón de puntos y cuestiones para debatirlo en una audiencia pública, digamos. Yo hice mención esta semana que muchísima gente seguramente no está en condiciones de pagar los 15 pesos. Menos va a pagar 18, mucho menos, sí, 23 pesos o 25. Ya, 11 pesos. Es una locura. Sí. Pero hay gente que no puede pagar los 15 pesos. Y teniendo en cuenta, porque obviamente hay un servicio, una empresa que está brindando la tarea por un sentido de recorrido, por otro sentido de recorrido, los que van a la zona de Umbusito, los que van al sector de los barrios de Invico, los que van a la zona de la nueva sociedad rural, toda esa zona. Pero si no está en condiciones de pagar, el municipio debería estudiar la posibilidad de brindar otro servicio que sea más accesible, aunque más no fuera de punto a punto, desde una terminal en los barrios, en Ombusito, en la terminal, en la aduana, en la zona cercana al Yatay, con puntos, se me ocurre a mí, de referencia, Plaza claro. San Martín, Plaza Independencia. Bueno, todo esto... ¿Eso claro puede arbitrarse o no? Claro que sí, el municipio tiene la prerrogativa y tiene la prerrogativa y tiene el deber de hacerlo, en el sentido de buscar las mejores maneras y las mejores ideas, digamos. Para esto la audiencia pública, para ir a volcar ahí en ese momento las distintas alternativas y ideas que se tiene para que luego después se debatan y se hagan materialmente, se hagan realidad a través del Ejecutivo. Acá la terminal punto a punto también es una opción, la división del recorrido también es una opción. Yo encuentro muy bien lo que hace el municipio con respecto al pasaje escolar. Eso es algo que conozco porque... Hay dos, el pasaje que es el que tiene la mitad del valor, y el otro que es el gratuito. Hay dos, esos son positivos, puntos positivos. Claro, esos son puntos positivos. También hay en otras localidades se reguló los beneficios para los empleados, el servicio de casas particulares, que sería los domésticos, y tercera edad, digamos, para la gente de los jubilados. Y hay otras cuestiones hay también. Lugares que son jubilados de 70. Claro, exacto. Exacto. Hay otras cuestiones también que deben ser tratadas o por lo menos expuestas en la audiencia, la relación con relación específica a la climatización de las unidades y la adaptación de las mismas para la gente con capacidades diferentes. Digamos que hoy, el otro día, veía cómo subían a una persona en silla de ruedas, o cómo sube una persona que tiene muletas, o para no ir tan extremo,
la abuela, el escalón. Hay vehículos adaptados de piso súper bajo para que puedan subir las personas que tienen dificultad motriz. Creo que hay muchas cuestiones para mejorar, más allá siempre de la predisposición que tiene el chofer o la misma gente que está ahí para ayudar a quien va a atender. Claro, lógicamente. Eso es otra cuestión. Y digamos, también hay algo que hay que reconocer, las unidades son nuevas, las unidades están en buen estado. Yo viví en el barrio hasta los 17 años, me crié en el barrio y sé lo que eran las unidades antes y lo que son las unidades ahora, que no tienen punto de comparación, y la verdad que muy feliz por eso. Pero eso no quita de todo lo que hay todavía para mejorar, y creo que, o tengo la esperanza que esta gestión tiene los oídos abiertos y va a hacer la audiencia pública. Ojalá. y va a poner... creo que tengo fe en que eso va a suceder, digamos, porque sinceramente el contexto es diferente de hace 3 años atrás, y creo que ahora hay mucho más posibilidades que antes. Ojalá así sea y no me equivoque. Lo que hay de diferencia hoy, sigo insistiendo, porque lamentablemente uno está en contacto con muchísima gente y que realmente está preocupada, porque sabe que no le va a alcanzar, o que tiene que dejar de adquirir para que por ahí sus chicos sean llevados al colegio, sí. Porque pasa en muchas mamás, o en muchos papás que van a llevar a la mañana, tienen que ir a buscar chicos que por ahí tienen hijos a la mañana y tienen hijos a la tarde. Sí, y ya tenés 2 pasajes a la mañana y tenés 2 pasajes a la tarde. Serían 60 pesos por día cada uno, y la verdad que en una economía como la que estamos, 60, donde el sueldo no aumenta. 60 pesos diarios, ¿no es cierto? 60 pesos diarios. En 2 personas mínimo de una familia son 120, lo que hacen, ¿no es cierto?, en el mes estamos hablando de casi 4.000 pesos en pasaje colectivo, 3.500 pesos en pasaje colectivo. Creo que es preocupante porque sí, le impacta directamente, ¿no es? Ahí hay una cuestión de discurso, ¿no es cierto? El esfuerzo, digamos, el esfuerzo siempre lo hace la gente, digamos. Exacto, ahí voy. La gente es el que hace el esfuerzo. Por eso hay que buscar todas las alternativas. Hay que buscar más alternativas, y para eso es la audiencia pública, para que todos los ciudadanos podamos volcar ideas, porque si hay algo que tenemos que estar de acuerdo todos es que la inteligencia es colectiva y la democracia es mejor y se pule cuanto más gente participa. Así que de eso se trata los derechos colectivos de participación, como es el del 226 de la Constitución Nacional y los derechos de los consumidores y usuarios de la Constitución Nacional. Y estamos hablando incluso, y me parece lógico también hacer mención, doctor, que estamos hablando de un empresario que es muy sensible, colabora mucho con toda la comunidad. Por supuesto, pero es otro punto. Claro que no es otro pero punto. Sinceramente no hay. Es más, creo que esta es la oportunidad de poder darle garantías al empresario y poder dejar de lado aquel permiso precario extendido y poder darle una licitación por una determinada cantidad de años que él sepa que está seguro. Que él no va a depender de un cambio de color político si va a seguir prestando el servicio o no. Creo que esta es la oportunidad también de darle garantías a él. Para finalizar, doctor, yo quiero que nos explique, llega el 12, está la medida cautelar. ¿Está bien si digo que la aceptó la jueza Rosa Beatriz Batalla? ¿Está bien? No, ella dictaminó, resolvió. Resolvió, ahí claro, está. Resolvió la doctora Batalla. Ese es el término. Sí, resolvió la doctora Batalla la medida cautelar. Bueno, ahora, el 12, llega el 12 de noviembre. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí hay una audiencia de parte que sería la asesoría de entrada del gobierno municipal actual, con el representante, digamos, de los consumidores y usuarios, de los usuarios particularmente del boleto, que digamos quien les habla, en una audiencia para resolver
el llamado a la audiencia pública, no hay otra cosa que resolver, pienso yo. Creo que esta es nuestra postura, digamos, como usuarios, nuestra postura es esa. La modificación de la ordenanza, porque la ordenanza también está cuestionada con el amparo, así que reflexiona a todos los concejales, porque ellos van a tener que discutir esta cuestión, y bueno, ponerle fecha en definitiva, tratar de impulsar todos los mecanismos constitucionales y democráticos que tenemos, utilizando las instituciones que están para eso, para debatir acorde a la Constitución y la ley. Fíjese que tampoco es una locura lo que se pretende, digamos, en realidad se está pretendiendo que se haga el trabajo para el que fueron electos. Intentar que mínimamente se pueda favorecer a la persona que todos los días va pagando su boleto, hace un esfuerzo para pagar distintas alternativas, buscarle las alternativas, porque el viaje, digamos, tiene alrededor de 30 kilómetros calculados, digamos, en más o en menos, y lo injusto que es, ¿no es cierto?, la no fracción del recorrido, por ejemplo. Eso creo yo que solucionaría mucho la cuestión, por ejemplo, manteniendo o poniendo un pasaje completo de 18 pesos, pero fraccionados en 3 partes. Entonces, ahí las personas pagan conforme a lo que utiliza el servicio. Y por ahí a lo que puede, porque puede hasta cierto lugar. Y por ahí, aunque tenga que caminar algunas cuadras, claro, eso le da posibilidades. Claro, yo creo que debemos estudiar y vamos a llegar a buen puerto con esta gestión municipal, porque pienso yo que tienen una predisposición. No noté esa predisposición en un principio ahora para pedir esta cautelar, pero sí tuvimos conversaciones anteriores que pareciera que veníamos bien, y bueno, de repente es como le decía, chabacanamente, ¿no? En otro contexto, hablando con unos vecinos allá del barrio 255, que decía, me preguntaban, ¿por qué pasó? Y le digo yo, teníamos firmada la paz o la tregua y nos tiraron una bomba. Y la verdad que no actuar ante esta actitud de la otra parte sería renunciar a la lucha, y eso de mi parte no pueden esperar nunca. Lo que sí me pareció poco oportuno, y no sé, me gustaría también su opinión, porque se ponen en los colectivos los carteles donde ya se anuncia que debería cobrarse 23 o 25 pesos con un cálculo para mentiroso, tratar de luego decir que se va a pedir 18 para que después el municipio dé tanto. Eso ya es... Y la gente rehén de eso. Exactamente. Y la gente se para empieza a preocupar de antemano, ¿o no? Claro, eso está resuelto, existe el mecanismo de audiencias públicas para discutir eso. Digamos, y es un derecho constitucional que tiene la gente. No podemos, juramos cumplir, los colegas, juramos cumplir la Constitución y las leyes, y los cargos públicos electorales también lo juran, y creo que es una reflexión y una autocrítica que debemos hacer.